Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Beneficios de utilizar HPLC para la determinación de HbA1c, el gol estándar a su alcance. Agradecemos al doctor José Joaquín Marchena por su grata participación como ponente en nuestro webinar del día de hoy. A continuación, presentaremos nuestro video corporativo con la finalidad de que conozcan un poco acerca de la empresa Desego. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio. Proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. A continuación, daremos a conocer los puntos más importantes acerca de su trayectoria laboral. Licenciatura en Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Costa Rica, con una especialidad en hematología en misma universidad, además de contar con 2 maestrías. Ha trabajado como microbiólogo y químico clínico en diferentes hospitales, así como también en diferentes laboratorios, además de contar con una participación muy amplia en diferentes cursos y congresos especializados en su área.
Finalmente, para comentarles nuevamente acerca de la importancia de apoyarnos a contestar nuestra encuesta con sus datos completos, ya que a través de ella podremos hacerles llegar las memorias de nuestro webinar y la constancia en caso de requerirla. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor José Joaquín Marchena, esperando disfruten de este webinar que preparamos para ustedes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este gran evento de presentarles esta ponencia sobre la utilidad de contar con una tecnología de amplia trayectoria, de mucha calidad y que aparte de hacernos la determinación del analito como tal, nos permite tener otras ventajas que en otras tecnologías no las tenemos. Para mí es un placer. Gracias por la invitación y vamos a tratar de dar lo mejor para que ustedes entiendan y comprendamos todos y crezcamos en lo que es el tema de hemoglobina glicosilada y la tecnología de HPLC. Pues para ir iniciando, los animo a poner mucha atención, a que crezcamos, a que participemos al final de la ponencia y para conseguir el éxito, tu deseo de éxito tiene que ser mayor que tu miedo al fracaso. Es decir, debemos tratar de salir de la zona de confort. Tendremos varias líneas durante la exposición, desde estadísticas, diabetes, la prueba como tal, hemoglobinopatías, la tecnología de HPLC, el poder del cromatograma y un poco también de la experiencia que hemos obtenido durante varios años en nuestra área de salud, en una clínica acá en Costa Rica. Primero que nada, vamos a ver si... bueno, hemos visto cómo la pandemia durante la enfermedad de la diabetes ha ido en aumento debido a todos los cambios que ocurren en nuestra sociedad, ¿verdad? Desde el crecimiento exponencial en la demografía, en los cambios de estilo de vida, en el estrés que nos genera, ha ido en aumento. Vean desde que empezamos en millones, cómo hemos ido desde, perdón, desde en 151 millones de diagnosticados en el 2000 a prácticamente 3 veces en el 2019. Es decir, se ha triplicado la cantidad de personas diabéticas en el mundo en apenas 19 años. Así como hemos crecido en tecnología y en otras partes de la vida, pues también nos hemos ido también enfermando en estas enfermedades crónicas no transmisibles, en este caso la diabetes. También ya ubicándonos en nuestra zona, cómo hemos ido para efectos de ustedes en Norteamérica. En el 2019 se dice que hay unos 48 millones fueron diagnosticados en ese momento. Para el 2030 se estiman unos 56 millones y en el 2045 unos 63 millones. Es decir, en 26 años se estima un 33% de crecimiento. Para la zona que nos ubica a nosotros, que es América del Sur y Centroamérica, se estima un crecimiento de un 55% para este mismo periodo de 26 años. Y en el mundo se estima, como lo ven ahí, un 51% de incremento. Es decir, que aunque sea una enfermedad prevenible, que podemos modificar nuestros hábitos, si no se toman las medidas, no solo pues en comportamiento de las personas y de estilos de vida,
la presión que va a hacer a los sistemas de salud, la diabetes es extremadamente alta. También ubicándonos en números ya más gruesos, tenemos que para los 10 primeros países que ocupan en la cantidad de personas diagnosticadas con diabetes en edad, por decirlo así, reproductiva, es decir, o económica, en gran parte económicamente activa, de la que va de 20 a 79 años, tenemos que, para efectos de ustedes, México ocupa el sexto lugar con más de 12 millones de personas diagnosticadas, ¿verdad? Entonces, en el 2019 para el 2030 se estima que va a crecer a 17 millones y para el 2045 22 millones. Entonces, México nos ocupa el sexto lugar en esta parte. Estas estadísticas también, esta infografía de la Federación Mexicana de Diabetes me gustó mucho porque compara en 2 años, ¿verdad? Pues faltaría actualizarla unos cuantos años más, que es que la prevalencia de la diabetes ha crecido más en mujeres del 2012 al 2016 y en hombres ha disminuido porcentualmente un poco. Y lo que es el tema del sobrepeso y la obesidad en los adultos también se ha sostenido. Y para nadie es un secreto que todas esas enfermedades crónicas, estos síndromes crónicos, están asociados. Entonces, como lo dice acá, el 90% de casos de diabetes se correlacionan con sobrepeso y obesidad. Entonces, es mucha la presión que tienen todas esas enfermedades en los sistemas de salud. También, ya adentrándonos en nuestras zonas, tenemos, como lo vimos anteriormente, que hay unos 26 millones diagnosticados, pero lo principal es la cantidad de personas no diagnosticadas, que es casi un poco más de la mitad de los diagnosticados. Entonces, es muy fuerte. em, Todo lo que las personas no diagnosticadas que se están complicando, que no tienen seguimiento y demás. Pero también con todo eso se nos da, como lo he venido proyectando, el tema de la presión económica en nuestros sistemas de salud, que pues ocurre en todo el mundo y para nuestra área no es ninguna lejanía. En México, por ejemplo, se encuentra en el puesto número 8 de los países con mayor gasto sanitaria, que se cree que en el 2017 alcanzó unos 19 millones de dólares solo en atender pacientes con diabetes. Entonces, imagínense ustedes en México todo lo que hay por hacer y en todos los países también, pero dado que estamos ubicados en este momento en México, la ponencia, pues es importante reflejar esa parte. Igualmente acá en el mundo, ¿verdad? Todos los pacientes diagnosticados de 335 millones, números el gasto sanitario que es exagerado y que va a ir creciendo desde el 2019 en 70 mil millones de dólares, va a crecer a 86 millones, personas que tienen intolerancia a la glucosa y así sucesivamente. Niños también, que ahora cada vez es más frecuente, no solo el tema de la diabetes tipo 1, ¿verdad? Que era la que veíamos en niños, sino ya y potenciada ahora con el tema de las clases virtuales, de los juegos en línea, de los videojuegos. Todo eso está haciendo que los niños cada vez sean más sedentarios y aparezcan casos de diabetes tipo 2 en edades muy tempranas. Aquí igual,
como lo vimos anteriormente, específicamente, pero hablando de México, tenemos de las 10 países en el mundo, el ranking de las cantidad de personas sin diagnosticar. En este caso, para México específicamente, se calcula, según la Federación Internacional de Diabetes, que para el 2019 tenía casi 5 millones de personas no diagnosticadas, que equivalían casi al 40% de los diagnosticados. Entonces, nuevamente, pues eso es para que nos eh, vayamos ubicando en la parte de las estadísticas. Aquí también, pues por la cantidad de millones de, de personas que son, de habitantes que hay en México, tenemos comparado a Costa Rica la cantidad de miles, ¿verdad? Que ustedes prácticamente son en millones, los diagnosticados, más de 12 millones en Costa Rica, anda alrededor de los 300,000, y la proporción también de no diagnosticados, que también ustedes son millones. Entonces, pues esta parte es importante también verla, ¿verdad? Que obviamente tiene que ser proporcional a la cantidad de personas de cada país. También en el tema de la diabetes, vemos que como del 2010 al 2016, en el 2010 la diabetes no estaba entre las primeras 10 causas de muertes en el mundo. Estaba el HIV entre esas 10, que fue desplazada, bueno, con el tema de los retrovirales y todo lo que ha avanzado la farmacoterapia en estos pacientes HIV positivos. La diabetes se ha insertado para el 2016 como una de las primeras 10 causas de muertes en el mundo. Entonces, es importante también, nuevamente, como lo vimos, de cómo los casos se han aumentado del 2000 al 2019, al igual eso hace que las causas de muertes también, la diabetes se meta en ese ranking. Muertes en México, también esta infografía de la Federación Mexicana de Diabetes, vemos que la diabetes está en el segundo lugar como causa de muerte. La primera de ellas son las enfermedades cardíacas, muchas también correlacionadas a estilos de vida, a sobrepeso, como le vimos. Segundo, causa la diabetes. Y como tercera causa tenemos los tumores malignos, ¿verdad? En todas sus variedades. Entonces, para que vean ustedes cómo también la diabetes viene siendo de importancia la cantidad de muertes que produce en México. Y aquí vemos también otra comparación, si lo queremos ver todavía desde 1980, estamos hablando de casi 40 años al 2016, como de 14,000 muertes que causó en ese momento. Para el 2016 se creció a más de 100,000 muertes causadas por la diabetes. Entonces, también prácticamente, si usted lo ven, es un crecimiento sostenido de las causas de las muertes ya por diabetes como tal en México. Las causas, ¿verdad? Que nos llevan a, a la muerte, pero la complicación que es la diabetes, que es una enfermedad de larga data, principalmente en la gran mayoría de las personas, desde los niños, lo vimos en personas en edad económicamente productiva. Entonces, hay muchas causas que nos llevan a conducir a complicaciones. ¿Cuáles son estas causas? Bueno, se ha visto y por historia desde las condiciones, factores genéticos y ambientales, que mucha gente se escuda en eso, que como los papás son diabéticos o la abuela es diabética, entonces yo voy a ser diabético. O sea, todas esas cosas son
cuestiones que se podrían modificar con ciertos comportamientos para que esas causas no lleven a causar, vaga la redundancia, diabetes. También, por supuesto que la insulina, ¿verdad? Cuando se produce en poca cantidad o una insulina defectuosa, eh, em, o los receptores que tienen que recibir a la insulina no funcionan bien, todas esas partes que tienen que ver con insulina nos va a dar la diabetes, ¿verdad? Eso definitivamente. Todo esto va a irse instaurando, hablando desde el punto de vista de diabetes tipo 2, eh, a la parte pre, como lo dice ahí, la prediabetes, que la prediabetes ahora es un tema súper, súper importante, que es la parte preventiva. Siempre nuestros sistemas de salud han estado caracterizados por atacar la parte curativa, pero con la prediabetes, con ese énfasis en la parte preventiva, ahí es donde podemos atacar no llegar a la enfermedad de la hiperglicemia continua que nos va a dar la diabetes tipo 2, ¿verdad? Hay muchas partes de la prediabetes, como lo venimos poniendo, la obesidad, el estrés que en los trabajos, en nuestros estudios, el comer en exceso, la obesidad, todas esas partes nos están llevando al tema de la prediabetes. Y que por supuesto tiene sus complicaciones. Bueno, como lo he venido em, desarrollando con el tema de la prediabetes, eh, donde los niveles de glucosa son anormalmente altos, pero no tan altos para ser considerados diabetes, y que que tiene mucho riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y por ende, como lo vimos, enfermedades de cerebrovasculares y del corazón y tal, pero que puede ser en gran parte, algunas son medicamentosas, pero principalmente con estilos de vida saludables son lo que nos puede cambiar o no llevar a la condición de diabetes, que ahí ya estaríamos hablando de otra condición. Entonces, hay que hacer un alto en el camino para definitivamente evitar llegar al tema de la diabetes. ¿Por qué? Porque las complicaciones, una vez que estamos diagnosticados con diabetes y que ya no hay marcha atrás, que eso es importante, por eso a la prediabetes, sabemos que si hay una marcha atrás, en la diabetes ya no hay marcha atrás. Entonces, las complicaciones, que también siendo diabético, no sabemos manejar la enfermedad desde todo punto de vista, entonces, ¿qué complicaciones nos da? Bueno, accidentes cerebrovasculares, la parte de la retinopatía, ¿verdad? Que ya en su extremo puede conducir a ceguera, diferentes enfermedades del corazón, principalmente podemos tener infartos al miocardio, la nefropatía, ¿verdad? Ustedes saben que el paciente diabético tiene que tener un control estricto de la función del riñón, ¿verdad? Muchos de estos pacientes también son pacientes con hipertensión arterial, entonces el tema de la nefropatía es de sumo, sumo cuidado. También tenemos neuropatías que nos pueden llevar a disfunción gastrointestinal, enfermedades vascular periférica que nos aumenta la presión arterial, dándonos una hipertensión, y también muy conocida lo que son la parte de posibles daños nerviosos que nos llevan a necrosis y hasta amputaciones de miembros inferiores principalmente. Entonces, todas estas complicaciones de diabetes, haciéndose de entrada, primero, un buen diagnóstico, o sea, utilizando diferentes pruebas de laboratorio para hacer un buen diagnóstico. Y una vez que tenemos un diagnóstico, si ya no hay marcha atrás de si es diabético, darle seguimiento a ese paciente para que no tenga este tipo de complicaciones que pueden ir
en contra de su estilo, de su calidad de vida. También para nadie ha sido un secreto que durante todo este tema de la pandemia, la diabetes y el COVID-19 ha tenido una estrecha relación. Ya se ha visto que los pacientes diabéticos tienen mayor posibilidad de desarrollar síntomas graves. Entonces, en comparación con personas no diabéticas, más o menos el 20% de las personas hospitalizadas que se agravan son diabéticas y muchas de ellas evidentemente llegan a su fallecimiento. Entonces, también esto, ¿por qué se da? Aparte de que la persona como tal es diabética, en muchos sistemas de salud, debido a los cierres que se han dado, las personas no han tenido acceso a los sistemas de salud, muchas citas son virtuales, las personas se les da recetas sin necesidad, al menos lo digo por la experiencia propia, a las personas se les hace telellamada, no se les hacen exámenes de laboratorio, les dan las recetas, entonces las personas no están acudiendo, un parte por las restricciones, en otra parte por miedo a accesar a un sistema de salud y finalmente hasta por temas socioeconómicos en el sentido de que la persona no tiene ingreso monetario hasta para incluso desplazarse a la clínica. Todo esto ha llevado que las personas diabéticas hayan desmejorado totalmente su control y por ende son blanco de que serio de que si se enferman con coronavirus puedan tener complicaciones graves, incluso la muerte. Entonces, es muy importante eso tenerlo en cuenta de la estrecha relación que ha habido entre la diabetes y el COVID-19. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes? Bueno, es de sobra conocido de que siempre se ha utilizado la glicemia en ayunas, ¿verdad? O incluso glicemias al azar y pues algunas partes sintomatológicas de polidipsia, poliuria y tal. También el tema de utilizar pruebas de tolerancia a la glucosa, en este caso con una carga de glucosa de 75 gramos para ser evaluada en 2 horas. Y finalmente, la prueba que nos tiene hoy acá reunidos, que es el tema de la hemoglobina glicosilada, que por mucho tiempo tuvo su papel de seguimiento, pero no tenía un papel diagnóstico, como sí lo tiene de un tiempo para acá. Entonces, estas pruebas son las que nos ayudan a establecer el tema de los diferentes estadios de la persona sana, la persona prediabética y la persona ya declarada diabética. Entonces vamos a tener un papel importante a resaltar en esta charla el tema de la hemoglobina glicosilada. ¿Pero qué es esta prueba? Bueno, la prueba de la hemoglobina glicosilada trata de medir el comportamiento de las glicemias de los pacientes de 1 a 3 meses hacia atrás. ¿Verdad? Ya sabemos que la hemoglobina es tiene una molécula especial en transportar oxígeno en todo el cuerpo y hay una parte, la hemoglobina A1C, la hemoglobina glicada, que es lo que usamos en el tema de la diabetes. Entonces, ¿cuáles son los valores que vamos a estar midiendo o de importancia al utilizar esta prueba? Pero no es solo un valor por tenerlo como tal. Por eso es que debemos utilizar una metodología, un analizador o una técnica que realmente
sepa lo que está haciendo, que está midiendo para no hacer un mal diagnóstico o un mal seguimiento por todo lo que ya vimos previamente. Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos utilizando la tecnología que es el gold estándar en la determinación de hemoglobina glicosilada, aparte pues de otras consideraciones que ahorita vamos a ver, sabemos de que estamos seguros de dar un buen resultado que va a ser clínicamente significativo para el médico. Entonces, ya se han establecido límites de que si una hemoglobina glicosilada está menor a 5.7, el paciente, por decirlo así, es normal. Entre 5.7 y 6.5, tenemos que el paciente está cayendo en esa ventana de prediabetes. Y después de 6.5, vamos a tener que el paciente ya es diabético. Entonces, todas las etapas son importantes. Desde decirle a un paciente, ok, usted tiene la hemoglobina glicosilada en 5, siga cuidándose, siga su estilo de vida a como lo está haciendo, probablemente sano, comiendo frutas, vegetales, haciendo ejercicios, siga en eso. Entonces, ahí es importante. A como también es importante si le damos un valor de 6, de 5.9, porque, ok, usted está en prediabetes. Es una alarma, modifique sus comportamientos, haga ejercicio, camine, pague un gimnasio, disminuya sus niveles de estrés, XXX. Y finalmente, si el paciente es diabético, también, de que si le estamos dando un valor de 7, 8, 9 o 10, bueno, tome las medidas porque si no, mire, las diferentes complicaciones de usted como diabético puede hacer llegar a que le dé un infarto, de que haya que amputarlo, de que su riñón colapse, ¿verdad? Entonces, en todo momento la determinación de la hemoglobina glicosilada es vital de dar un resultado clínicamente significativo. Esta prueba ha tenido un curso de historia amplio desde las décadas de los 50 y 60, donde se vio que una hemoglobina que se le llamó rápida en ese momento, corría en una columna cromatográfica. Para las siguientes décadas, finalizando los 60 y entre los 70, se vio que esa hemoglobina rápida que había sido identificada anteriormente tenía cierta relación con la glicemia y finalmente que tenía relación con, con la diabetes. Ya para el 2009, el International Expert Committee dijo que la prueba de hemoglobina glicosilada podría ser mejor que la medición de los niveles de glucosa para diagnosticar diabetes. Entonces, ya el 2009 se le trató de dar como ese papel diagnóstico. En el 2010, también la recomendó ya el uso de la hemoglobina para el diagnóstico diabético basado en evidencia clínica. Y también la FDA para ese periodo mandó una nota a los fabricantes para que tuvieran aprobación de ciertos ensayos que determinaban la hemoglobina glicosilada y que solo aprobaría los que cumplieran ciertos requisitos para hacerlo diagnóstico. Ya en el 2013, la prueba de hemoglobina glicosilada ya tuvo su papel diagnóstico. Para el 2013 le dijeron, ok, ya en este momento sí la podemos usar para diagnóstico. Y en el 2014, el G8 de Tozo fue el primer instrumento utilizado para diagnosticar diabetes e identificar pacientes que pudieran estar en riesgo de desarrollarla, es decir, pacientes en prediabetes. Entonces, vea cómo hemos ido evolucionando desde los 50, 60, donde se identificó, donde en los 70 se le dio la relación con la glicemia y con la diabetes, ya avanzado muchísimos años más, 2009, 2010, donde diferentes asociaciones encargadas
del manejo de la diabetes en el mundo le dieron su papel diagnóstico hasta que en el 2013 ya oficialmente fue establecido, y en el 2014 un analizador de todo eso fue el primero autorizado en esta parte. Entonces, es interesante cómo a través de la historia, ¿verdad? Podemos ver esa relación de la hemoglobina glicosilada con la diabetes. Pues en la parte ya hematológicamente hablando, tenemos de que el glóbulo rojo, ¿verdad? Contiene a la hemoglobina, que el glóbulo rojo, un tercio de su parte es hemoglobina, es un disco bicóncava en sus formas normales. Ya en su forma adulta, tenemos tres tipos de hemoglobina en el adulto principalmente, ¿verdad? La hemoglobina A, que se conforma de dos cadenas alfa y, y dos beta. La hemoglobina fetal, que quedan rastros, normalmente menor a, a 2%, que tiene dos cadenas alfa también, pero dos son gamma. Las betas son reemplazadas en este caso por gamma. Y finalmente la hemoglobina 2, que también está presente en el adulto. En esta parte pues no me voy a detener como mucho. Ya hablando específicamente de la hemoglobina A, como lo vimos, que son dos cadenas alfa, dos cadenas beta, tiene principalmente en gran parte, el 95% es de esta hemoglobina A es de la que está en un 95%, perdón, tiene diferentes subfracciones, que la hemoglobina A1C, que lo normal es que esté entre 4 y 6, también es una subfracción ahí que, que es la que estamos buscando determinar en el laboratorio. Ese es, por decirlo así, el paciente normal, pero como ya se ha conocido a través de la historia, las hemoglobinas en la parte médica tienen sus variantes. Entonces, existen unas enfermedades que se llaman hemoglobinopatías, donde tenemos que hay fallos, ya sea en la parte cuantitativa, es decir, en la cantidad de las cadenas que conforman las hemoglobinas, dándose unas enfermedades que se llaman talasemias, como también tenemos ciertos cambios que podrían ser sutiles, solo un cambio en un aminoácido, pero que hay un cambio cualitativo y que nos da las variantes de hemoglobina. Se conocen muchísimas anormalidades en estas variantes. Hay una base de datos como tal, pero muy pocas tienen consecuencias clínicas. Hay unas que sí, hay unas que no, y muchas causan en ciertos sistemas analíticos interferencias para la cuantificación de hemoglobina glicosilada. Entonces, eso es importante, por eso es que tenemos que tener presente de que existen estas enfermedades y estas condiciones donde la hemoglobina como tal cambia en su estructura o en su cantidad, y que además hay analizadores que nos dan un plus en poder darnos esta alerta o esa alarma para diagnosticarlas. Entonces, por ejemplo, tenemos que, como le dije, el efecto cualitativo de la hemoglobinopatía, y la talasemia es un efecto cuantitativo. Entonces, aquí vemos simplemente la hemoglobina A cambia un aminoácido, el glutámico se convierte en valina, y eso hace que la hemoglobina A se convierta en hemoglobina S. Datos relevantes al respecto de estas hemoglobinopatías son muchísimos en muchos países, Mediterráneo, África. Eh, tenemos tenemos que son un problema sanitario en otros
hasta se afectan el 89% de los nacimientos en el mundo. Nacen más de 300,000 niños afectados. Y la forma más prevalente es la anemia drepanocítica y causan en estos países al menos el 3,4% de muerte en niños menores de 5 años, ¿verdad? Entonces, aquí lo vemos, del 2010 vemos al 2016, que un poco cortado, el 2010 es la primera columna. em, los rasgos y desórdenes drepanocíticos han ido en aumento. Otras hemoglobinopatías también han ido en aumento. Solo las talasemias han venido en una disminución. Entonces, todo esto hace que aunque sean prevalentes en ciertas zonas específicas de África o el Mediterráneo, debido a la migración que hay ahora o a la posibilidad de trasladarse tan rápido, de estar en un país u otro y por ende asentarse en ese país, hace que las hemoglobinopatías se vayan distribuyendo a través del mundo. Entonces aquí una forma gráfica de ver que la hemoglobina S con oxígeno, pues no hay problema en el momento que se desoxigena, em, cambia su forma bicóncava a la célula falciforme y una vez aglutinada podría darnos el tema de vasoclusión. Entonces, eso es de ahí, en que en condiciones de desoxigenación es donde ocurre fallo. Entonces, cuando tenemos los portadores de hemoglobina S, es decir, para el portador de una posible anemia drepanocítica, uno dice, ¿realmente es totalmente asintomático? Pues ni tanto. Se ha visto que en condiciones de altitud, de estrés, en temas de militares que los exigen fuertemente, entonces se ha visto que esos pacientes han tenido hasta mioglobinurias y fallos. Principalmente se ha visto en temas de cuando se exigen muchos estos pacientes, en futbolistas también. Entonces, no siempre es tan asintomático el portador, a pesar de que no es tan fácil diagnosticarlo, clínicamente hablando. Pero entonces uno se pregunta, entonces, ¿cuándo podemos sospechar que un paciente con diabetes tiene hemoglobinopatía? Bueno, cuando vemos que un resultado de hemoglobina glicosilada no es como el esperado. Es decir, que no tiene mucha relación con el comportamiento del paciente o con la glicemia que nos está dando en ese momento o meses atrás. Entonces, uno podría sospechar eso. Cuando también el resultado es superior al 15%, ¿verdad? Cuando nos dan unas glicosiladas muy altas, cuando el paciente tiene su glucómetro y no correlaciona, y también cuando una vez que el paciente, que a veces que puede suceder, como a nosotros, por ejemplo, que teníamos una tecnología y al cambiar la tecnología, el valor de glicosilada que el paciente venía manejando es totalmente diferente. Entonces, cuando hay un cambio de método, también eso podríamos detectarlo. ¿Qué consideraciones debemos entonces de tener cuando se elige una prueba de hemoglobina, una metodología? Bueno, aquí lo vemos, estas son dependientes de la metodología como tal. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que mida específicamente la hemoglobina glicosilada. Tenemos otras tecnologías que son cálculos que no miden específicamente la hemoglobina. Cuando tenemos una precisión menor al 2%, eso es lo ideal. Cuando la metodología es certificada, también
Eso es una consideración importante. Cuando, que esto es uno de los pluses, cuando detecta, no solo que no interfiere la variante hemoglobina en la cuantificación de mis resultados, sino también que además detecta esas variantes y me las muestra. Y también cuando me elimina interferencias. Todas estas son dependientes de la tecnología, pero también hay otras consideraciones que son de las buenas prácticas de laboratorio. Muchos de ustedes conocen de que las normas ISO, y hay una norma específica, la 15189, que es para acreditar ensayos en laboratorios clínicos. Entonces, en las consideraciones de todo un sistema de calidad, en las consideraciones preanalíticas, tenemos varias. Tenemos la ventaja de que pues la glicosilada se puede tomar en cualquier momento, ¿verdad? Pero el almacenamiento es importante, eh, y idealmente pues debe ser analizado lo más pronto posible. En consideraciones pues, analíticas, pues también, ¿verdad? Cuando hay resultados tan altos como arriba del 15%, debemos tener valoraciones del paciente o la metodología que se está usando en sistemas de calidad. Como le digo, aquí es importantísimo en todo este tema de las normas ISO de la 15189, que siempre em, se nos va a exigir participar en comparaciones interlaboratoriales, y también que nosotros tengamos, con todas esas comparaciones interlaboratoriales y nuestro control interno de calidad, tengamos la posibilidad de tener nuestros propios objetivos de desempeño, tanto en precisión como en exactitud. Por ejemplo, nosotros con la metodología de TOSO participamos en el RICAS, que una comparación interlaboratorial del Reino Unido. Entonces, tenemos un desempeño. Esta fue la última muestra, fue el 19 de julio. Tuvimos un desempeño prácticamente perfecto. Tenemos el último punto, que nos da un target score, que es la nota máxima de 120. Entre 101 y 120 tendríamos un desempeño excelente, que para efectos nuestros se cumplió. Y el promedio de los últimos 10 target score nos dice que tenemos un 101. Entonces, hemos tenido un desempeño muy alto a través de los últimos meses. Y pues en coeficiente de variación, tal vez no se nota, pero tenemos un coeficiente de variación, bueno, de todas las tecnologías TOSO, que son 204 participantes para esta muestra. Es la segunda en cantidad, tiene un coeficiente de variación de 2.3, de los mejores que se tienen, ¿verdad? Entonces, es importante también que tengamos esas comparaciones interlaboratoriales para que sepamos y nos podemos reflejar a través del mundo, nos podamos comparar. Entonces, ya una vez que pues tenemos nuestro método y todo, es importante saber que el método de referencia que se utiliza para estandarizar adivinen cuál es, pues es el HPLC en este programa de estandarización. Entonces es importantísimo saber que el HPLC, esta tecnología, es utilizada para estandarizar como método de referencia. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Pues estandarizar todos los resultados de la hemoglobina glicada para que las pruebas de laboratorio clínicos sean comparables. ¿Esto por qué? Porque como lo vimos, o sea, la diabetes es una enfermedad de larguísimo tiempo. Entonces, los pacientes van a tener
infinidad prácticamente de determinaciones de hemoglobina glicada a través de su vida, entonces debe ser comparable. Lo mismo que hablamos, el paciente puede ser que se traslade de un país a otro o de una zona a otra en un país tan grande como el de ustedes, por ejemplo. Entonces, el resultado que se emita en un estado de México se sea comparable a otro estado. Entonces, por eso es que se pide que haya una estandarización en la prueba a utilizar. Métodos, metodologías, hay varias, ¿verdad? Principalmente nos vamos a abocar en esta presentación al tema de las que llevan a una separación como tal, ¿verdad? Porque las de afinidad química, esas no hacen un cálculo. Los inmunoensayos y los ensayos enzimáticos caen en esa línea y hacen un cálculo y no logran como tal medir, medir la hemoglobina glicada como tal. En separación de cargas, en este caso, la HPLC, intercambio iónico, sí lo logra hacer, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que esa, que esa tecnología a nosotros nos funciona de la mejor manera porque sí logra determinarla o separarla como tal. ¿Cómo lo hacen? Bueno, desde que se inyecta la muestra, ¿verdad? Tiene diferentes buffers de que van, donde hace una evolución de menor a mayor concentración de sal, el buffer 1, 2 y 3, pasando por una columna. Tenemos un detector, ¿verdad? En esa columna se da la separación con las diferentes cargas y en el detector nos va a dar un resultado de un cromatograma teniendo la hemoglobina glicosilada o glicada totalmente separada, que eso es lo que nosotros debemos buscar en nuestras metodologías. En este caso, el HPLC, pues, lo cumple. Luego hay que tomar otras consideraciones, ¿verdad? Que tengamos una calibración válida, como el nombre de cada fracción esté bien, el tiempo de detección, el área que se está detectando, que no sea menor a 1000, que me dé el porcentaje y podamos ver las diferentes fracciones, cómo se separan correctamente. La resolución es también muy importante, ¿verdad? Donde logramos separar nuevamente la hemoglobina 1C estable, ¿verdad? Y con una excelente separación. Y también de las variantes, porque eso es otra cosa importante y la alarma que nos va a dar si hubiese una alarma de una variante de hemoglobina. Tenemos diferentes también cromatogramas, ¿verdad? Desde el paciente, como lo vimos, normal o no diabético, que es un paciente que tiene una hemoglobina glicada menor a 5.7. Tenemos el del paciente diabético, aquí en este caso que la tiene en 11. Y hay pacientes que también tienen una persistencia hereditaria y sostenida de la hemoglobina fetal, que para efectos de la tecnología TOSO no se afecta incluso con la hemoglobina fetal estando menor a 30. Entonces, es importante todos estos cromatogramas que son totalmente reportables, pero a su vez, también de las cosas que nos da además la tecnología es las variantes heterocigotas reportables, que son la hemoglobina
AS, o sea, el portador de anemia drepanocítica, la hemoglobina, el portador de hemoglobina C y el portador de hemoglobina D. Perdón. Entonces tenemos, aquí ya me da la alarma de que detecta un pico que posiblemente la hemoglobina S, el otro pico, en este caso es de la variante 2, que es posiblemente hemoglobina C, y el de hemoglobina D. Y también tenemos otra variante reportable, que es el de la hemoglobina E. Es también sumamente importante que ustedes tomen en cuenta que estas son variantes reportables heterocigotas. Cuando el paciente es homocigota, el resultado no se puede reportar porque la vida media del eritrocito está altamente alterada. Entonces, los homocigotas, ¿verdad? Porque estas son enfermedades recesivas, no se pueden, no se pueden reportar. Solo los pacientes heterocigotas como estos, es decir, que solo un gen está afectado y no los dos. Entonces, también eso es para que ustedes lo consideren. Y finalmente, esta tecnología no se ve no se ve alterada o afectada por las hemoglobinas carbamiladas, acetiladas, porque estas se eluyen en la misma ventana de la lábil. Entonces, no se ve afectada, y por eso con la tecnología HPLC se evitan estas interferencias, ¿verdad? Por eso también la tecnología HPLC nos da todas estas ventajas que son muchísimas, ¿verdad? De resultado fiable, rápido, sin alteraciones, y nos da un plus en el tema de variantes de hemoglobina. Y quisiera agregar un poco de la historia que hemos tenido desde el 2017 utilizando la tecnología TOSO. Ya van a ser prácticamente 4 años, ¿verdad? Que son licitaciones nacionales, prácticamente todo el país. Bueno, prácticamente no, todo el país en temas de sistema de seguridad social de la Caja Costarricense del Seguro Social está con tecnología de TOSO. Por lo tanto, de extremo a extremo al país, los resultados son totalmente comparables entre clínicas, entre hospitales, porque todos tenemos eh, la tecnología HPLC, y además se evita eso de que cuando usted tiene diferentes sistemas analíticos, entonces solo confío en el mío, entonces le repito, y sea un gasto también que aumenta en la seguridad social de estar repitiendo pruebas solo porque no confío en el sistema analítico que tienen en X o Y estado, en el caso de ustedes. Acá, bueno, es un país pequeño, pero reitero, en la seguridad social toda la tecnología es de TOSO. Entonces, a través de ya 4 años que lo tenemos, pero bueno, estas estadísticas son hasta el 2020. Hemos hecho 24.500 determinaciones, que estos equivalen a 6.584 pacientes, ¿verdad? Porque hay pacientes que se hacen 2 o hasta 3 veces las determinaciones por año, pero en realidad en pacientes como tal, ubicados son 6.484, 6.584 pacientes, que haciéndole un Pareto, un gráfico de Pareto, más o menos el 80% de nuestros pacientes tienen una hemoglobina glicada menor a 9. La mitad de ellos, de esos pacientes, tenemos que están entre 6 y 9,
menor a, perdón, a 6.9, pero el 80%, reitero, de nuestros pacientes tienen una hemoglobina glicosilada menor a 9. Entonces, eso ha sido a través de todos estos años de determinaciones, dentro de los cuales, como plus que empezamos a detectar en nuestros pacientes, es que al tener la posibilidad de que detecta variantes, nosotros empezamos a ver que no salían pacientes con alarmas de hemoglobina, de portador de hemoglobina S o de portador de hemoglobina C. Entonces, de estos 6.500 y resto de pacientes, 160 pacientes que equivalían al 2.43% son portadores de diabetes. Perdón, son portadores de hemoglobina S. 13 de ellos son portadores de hemoglobina C, que es decir, equivalía a un 0.20%. Y en una tasa poblacional de 1.000 diabéticos, tenemos que casi 25 diabéticos de 1.000 son portadores de hemoglobina S y apenas 2 son portadores de hemoglobina C. Entonces, vean los datos que eso correlaciona con datos poblacionales. Estuve viendo también con datos en México, entonces, que dependiendo de las poblaciones, se ha visto que más o menos de entre el 1 o 2% de la población son portadores de hemoglobina S. Entonces, que eso es importante en temas de consejo genético, ¿verdad? Porque evidentemente dos portadores hay una posibilidad de un 25% de que uno de los hijos salga drepanocítico. Entonces, no es ningún dato menor que el 2% o entre 2 o hasta el 3% de la población sea portador de hemoglobina S. Entonces, utilizando una tecnología, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver ahorita en estos casos clínicos. Bueno, ahí vemos en ya nuestro laboratorio, en un momento tuvimos dos plataformas, en ambas dio la hemoglobina eh, S como alarma, y aquí era donde les quería mostrar que tenemos, como son portadores hematológicamente y clínicamente, son dificilísimos o imposibles casi de diagnosticar. Entonces, aquí tenemos esta paciente, que es una mujer de 69 años, que desde el 2016 se hace determinaciones de hemoglobina glicosilada con nosotros, y había estado bastante estable en el 2017 con un valor de 6 y resto, pero hubo un momento que tuvo un pico. Aquí em, la paciente tenía una glicemia de casi 500, entonces en el 2020 probablemente tuvo un descuido con este tema de la pandemia y dejó de consultar y tal. Entonces la paciente no tenía ese control. Estas fueron determinaciones que se había hecho durante el tiempo. A lo que voy, hematológicamente hablando, la paciente sí tiene toda una historia mucho más amplia de hemoglobinas y, bueno, de hemogramas completos, donde los índices, el VCM, que es el que nos indica microcitosis o macrocitosis, o el HCM, lo que nos podría, bueno, el CHCM, que también puede indicar hipocromía. Esta paciente prácticamente tenía niveles normales. Entonces, nuevamente, si no la paciente no le hubiéramos hecho una determinación de hemoglobina glicada en el HPLC, no nos hubiéramos dado cuenta de que la paciente era portadora de hemoglobina S, a pesar de que tiene 69 años. Este otro caso también es curioso, porque estos fueron dos hermanas de 43 y 47 años que tienen diferentes determinaciones con nosotros, acá de una glicosilada nada más de 5.2, que con solo esa determinación en el 2020
dio alarma de variante de hemoglobina y, con eso pudimos, de 5.2 dio el resultado de hemoglobina glicada y solo con esa determinación el analizador TOSO nos dio la alarma de una variante que le confirmamos para declararla como portadora de hemoglobina S. La ama hermana también tiene diferentes determinaciones que andan entre 7, 8, 9 y también con una de esas determinaciones en el 2020, bueno, en el 2019, perdón, que fue la primera, ya teníamos el analizador, desde ahí fue eh, determinada como portadora de hemoglobina S. Ellas son, perdón, estas dos hermanas son de hemoglobina C. A lo que voy también con esto, las hermanas, lo más significativo que uno podría considerar que evidentemente al microscopio es prácticamente imposible de determinar es que el VCM estaba menor en casi todas las determinaciones al 80%, al 80, pero microscópicamente hubiera sido imposible determinar que tuviera una variante de hemoglobina. El HCM también estaba normal, entonces no se hubiera podido estas pacientes, si no les hubiéramos hecho HPLC, saber de qué eran portadores. La primera señora de hemoglobina S y estas dos hormonas de hemoglobina C. Ver aquí, bueno, aquí son las confirmaciones que nosotros mandamos en este caso nosotros no tenemos electroforesis, lo mandamos al Hospital San Juan de Dios, entonces ahí nos confirmaron la, la cuestión por el portador de hemoglobina S. Estos son los casos de hemoglobina C, también confirmados en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, ya para ir finalizando prácticamente, las conclusiones que tenemos es que la determinación de hemoglobina glicada es vital como marcador para el diagnóstico de prediabetes y diabetes. Además de que sirve para el control y seguimiento de estos pacientes. Entonces, como lo importante que nos quede es que es una prueba que tiene un papel fundamental en todas las etapas, desde que si soy paciente normal, de que si soy prediabético y si soy diabético. En todas esas etapas, hacer un diagnóstico certero con una metodología que no se ve afectada por interferencias, toda esa parte, em, este, tener esa tecnología es importante, que te debe tener estandarización, como le digo, principalmente en un país que sería mucha utilidad tan grande como el de ustedes, que sea reproducible en los diferentes estados, que aparte de que no tenga interferencias por las variantes de hemoglobina, que nos dé un plus, porque realmente que si nosotros tenemos detectado un portador en edad reproductiva, un portador de hemoglobina S principalmente, que pueda llegar a tener descendencia con una portadora, solo un paciente drepanocítico tiene una carga. No solo lo veamos en costo económico, sino la calidad de vida que va a tener en su momento ese niño o ese adulto siendo drepanocítico. Entonces, tener esta que con solo hacer una determinación de HPLC ya la podemos detectar es genial. Por eso en regiones de alta prevalencia de hemoglobinopatías es importante tener estas tecnologías y siempre, que fue lo que nosotros humildemente tratamos de hacer en nuestra área de salud, que apenas tiene 90,000 personas adscritas, es ir más allá. Desde que empezamos a detectar que al hacer la determinación de hemoglobina glicosilada nos daba las alarmas de variantes de hemoglobina, fuimos más allá y ya todos estos pacientes, aunque ya fueran adultos, algunos ya papás y tal, poderles aportar de que tenían ese rasgo de portador de las diferentes hemoglobinopatías. Entonces, los insto pues también a esa parte. Y pues no queda más que agradecer
su atención y esperando en que haya sido de mucha utilidad para todos y cada uno de nosotros. Entonces, quedo abierto a sus consultas y ha sido nuevamente muy grato poder estar acá con ustedes. Muchas gracias. Hola, doctor Joaquín, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por su participación como ponente. La verdad es que todos los participantes están muy contentos con la gran aportación que puede dar de este tema. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quiero ceder la palabra a la química Lourdes, quien tiene unas palabras, y finalmente terminaremos con la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Excelente, buenas tardes, ¿me escuchan todos? Sí, claro, la escuchamos perfectamente. Excelente, muchísimas gracias, doctor, y sobre todo muchísimas gracias a los 218 participantes. Gracias por su tiempo y sobre todo yo como persona, Lourdes López, persona encargada de las ventas y mercadeo para toda la región de Latinoamérica. Solamente quiero hacer un breve resumen. Lo más importante y lo que más les quedó claro en esta presentación es que definitivamente en las manos de los QFB, ¿verdad? O los tecnólogos médicos o los microbiólogos, ¿verdad? Todas las personas que reportamos o tenemos la responsabilidad de colocar nuestra firma para que un médico pueda hacer o pueda dar un buen diagnóstico, está en nuestras manos. Así que definitivamente nos quedó muy claro que la tecnología de HPLC es la tecnología Gold Standard. Así que nosotros siempre lo que queremos hacer que cuando tomemos la decisión de reportar un resultado sea excelente, que no tenga ningún tipo de interferencia, ¿eh? Pero cuando hablamos de interferencia, para resumir, lo más claro que nos quedó es que no solamente que no tenga interferencias con las hemoglobinopatías, es que hay otras interferencias, ¿verdad? Que nosotros sabemos que nos quedó claro también que es más del % de los pacientes con hemoglobina fetal alta son más comunes todavía que las hemoglobinopatías. Pero hay un detonante más grande, ¿verdad? Es los pacientes que tienen interferencia con este tema de la lábil versus la hemoglobina estable. Que con una tecnología tan maravillosa y tan de punta como TOSO, nosotros ya nos tendríamos que olvidar de la interferencia, de corregir, de calcular, ¿verdad? Con este tema de lo que es la lábil versus las estables. En fin, para resumir, definitivamente no solamente tenemos esas interferencias, sino que necesitamos también una tecnología, escuchen, que identifique y alerta. Quiere decir que no todas las tecnologías, no todos los HPLC del mercado, TOSO es la única que identifica y alerta. Es lo que yo siempre les he querido decir. Nosotros, los tecnólogos médicos, los QFB, tenemos muchísimo trabajo en el laboratorio. Así que necesito seleccionar una prueba de punta, de que no me traicione al nivel de la firma de mi resultado. Necesito, sobre todas las cosas, que me lo diga, que me lo alerte como profesional de la salud. Así que muchos de ustedes los conozco, le hago otra vez el resumen de que a mí me encanta hacer mercadeo, mi lema es hacer mercadeo con educación. Quedo a la completa disposición de ustedes. Acabamos de hacer, vamos a hacer próximamente el lanzamiento y lo vamos a hacer por todo lo alto. Van a haber varias promociones. Aquí están viendo 2 de las promociones. Definitivamente quiero que sepan que el instrumento de Sego lo estará colocando tanto en comodato y por compra
Así que definitivamente vamos a contactar nuestros vendedores y sobre todas las cosas el compromiso de esta, su licenciada Lourdes López, queda abierta a cualquier charla, sea a su facultad de médicos de sus instituciones, a sus congresos de QFB o a su personal, porque definitivamente el buen mercadeo se hace con educación. Así que si no hay ninguna duda o pregunta hacia mí como Lourdes López de Toso, espero verlos en un futuro muy cercano. Y una vez más, muchísimas gracias. Ahora le paso al doctor. Hay unas preguntitas que veo en el chat. Se las paso a él. Cualquier otra, pues, me las pasan a mí y yo voy a quedarme aquí en línea. Hola Lourdes, pues muchas gracias por tu participación igual. Ahora sí, bueno, pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, es importante mencionarles, veo que tienen muchas dudas acerca de cómo obtienen su constancia. A continuación les estaré proporcionando un código QR, el cual los lleva directamente a que puedan contestar la encuesta. Sin embargo, también estuvimos enviando durante el transcurso en el chat un link, el cual también los lleva a contestar la encuesta. La primera pregunta, doctor, es de Silvia Guadalupe y es ¿qué condiciones preanalíticas debe cumplirse para obtener resultados confiables? ¿Me escuchan? Sí, claro, lo escuchamos perfectamente. Bueno, como les dije, más bien una de las principales ventajas que se tiene, ¿verdad? Es que la determinación de la hemoglobina glicosilada pues no ocupa ayuno, ¿verdad? Se puede tomar pues, en ETA, el almacenamiento, si fuera el caso, nos da hasta una semana en refrigeración. Podríamos congelarla hasta un año en -70. Pues luego las otras son cuestiones generales de cualquier toma de muestra, ¿verdad? Que es temas del torniquete o no sé cómo le llaman allá en la parte de la liga, ¿verdad? Saber que el paciente en este caso, que al final es una condición preanalítica, saber si el paciente ya es diagnosticado como homocigota para, por ejemplo, para talasemia. Son las diferentes cosas preanalíticas que nosotros debemos considerar, ¿verdad? De la hora de la toma de muestra, pero la ventaja es eso, que tenemos un buen almacenamiento, que es en un tubo con ETA, pues la toma de muestra libre principalmente, ¿verdad? Evitando hemólisis, que aunque tal vez no sea cuando es en sangre total no es tan fácil verlo, pero todas esas consideraciones de una toma de muestra como tal, libre, que fluya el sistema al vacío, eso son de las cosas principales. Perfecto, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Héctor Gómez y es para monitorear los niveles de glucosa en sangre en un paciente diabético, ¿con qué frecuencia recomienda realizar la prueba de HbA1c? Al menos aquí en Costa Rica y por toda la literatura, si un paciente tiene un buen seguimiento, con 2 veces al año es suficiente, ¿verdad? Por el tema del recambio de la vida media, los eritrocitos, pensaríamos que podríamos hacerlo hasta 4 veces al año, básicamente. Pero si el paciente se adhiere al tratamiento, se adhiere al estilo de vida saludable, ¿verdad? Con 2 determinaciones en el año es suficiente, al menos acá
como le digo, en experiencia, aparte que así lo dice la literatura, al menos acá sí se exige que el paciente tenga, ojalá en la primera parte del año, es decir, en el primer semestre, una determinación y en la segunda también. Claro está, reitero, si el paciente está descompensado, tenemos hemoglobinas de 12, 13, que hay que irlas disminuyendo, el seguimiento de ese paciente va a ser más cercano y por lo tanto una determinación más pronta y podríamos tener unas 4 determinaciones en el año. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jorge Alfredo y es, ¿qué meta de calidad sugiere para monitorear el desempeño analítico de la prueba de metodología HPLC? Pues eso pues, es bastante complicado en el sentido de que nosotros tenemos que tener un sistema de control interno de la calidad bastante robusto, al menos de 2 determinaciones, es decir, de 2 controles por diarios, ¿verdad? De 2 niveles y también una comparación interlaboratorial, pero por lo menos debemos decir que tengamos un coeficiente de variación en temas de imprecisión menor al 3%, ideal menor a 2%. Entonces, en temas de calidad y más le metemos en la parte de exactitud que no sume más de un 5% ambas líneas como un error total o un error global. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La última pregunta es de Silvia Guadalupe y es, ¿los pacientes diabéticos nefrópatas muestran anemia crónica? ¿Hay algún factor de correacción aplicable a los valores de HbA1c considerando el grado de anemia o valor de hematocrito? ¿O definitivamente no es un estudio recomendable para el control de este tipo de pacientes? Es que me la perdí un poco. ¿Me la puede leer de nuevo, por favor? Sí, no se preocupe. En los pacientes diabéticos nefrópatas muestran anemia crónica. ¿Hay algún factor de correlación aplicable a los valores de HbA1c considerando el grado de anemia o valor de hematocrito? ¿O definitivamente no es un estudio recomendable para el control de este tipo de pacientes? Si usted quiere, doctor, se lo contesto yo porque definitivamente es una de las virtudes como HPLC y es una de las cosas que nos hace diferente, licenciada Silvia, a nivel de competidor en el mercado. En TOSO no hay ningún resultado que tenga que ser de hacerle corrección. Y mucho menos de estos pacientes, los más interesantes son estos pacientes con anemia y definitivamente con hematocritos alterados, ya sea para lo alto o sea para lo bajo. Así que lindo es de las partes que hacemos correlaciones porque dicen que todos los HPLC son iguales. No, definitivamente no es así. Y una de las características más bonitas, y fue cuando esto se ve mucho y cuando la estable y la lábil, estos resultados como que se solapan, se esconden y definitivamente pueden dar resultados no confiables o aparentan un coeficiente de variación ¿verdad? Como que no tiene una buena reproducibilidad el analizador o la tecnología. Y con TOSO, al tener una separación perfecta, ¿verdad? Por su carga catiónica, TOSO no tiene esa interferencia. Así que si tu población o tu sí, esa sería la población, tienes ese tipo de paciente, excelente metodología TOSO, específicamente TOSO para hacer una bonita correlación en tu facultad, en tus pacientes. No sé si el doctor quiera agregar algo a nivel de su experiencia como doctor y que le da mucha pasión la hematología y que ha tenido los mismos casos.
Perfecto, Lourdes y doctor Joaquín, muchísimas gracias por su participación y muchas gracias a nuestros participantes que siempre están pendientes de nuestro webinar. Lourdes, doctor Joaquín, muchísimas gracias. Estimados clientes, colegas, muchísimas gracias por su participación. A nombre de Desego, pues damos por terminada la sesión y los invitamos a que contesten la encuesta. Por ahí tenemos sorpresas para ustedes. Esperemos que haya sido de su agrado este webinar que desde Costa Rica nos hizo favor el doctor Joaquín de compartir con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti.